Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia emocionante y deja un me gusta para hacernos saber que estás disfrutando las historias. Ricardo Montenegro, dueño de un imperio tecnológico que movía los hilos del mercado global, estaba de rodillas sobre el frío pavimento. Vestido con harapos, con gafas oscuras y un bastón raído, dejó caer un fajo de billetes, un cebo, para probar su amarga tesis. La humanidad era corrupta. Una sombra se abalanzó, pero antes de que pudiera robarle, una voz infantil, clara y pura como un arroyo de montaña, gritó con una autoridad insospechada: «¡No! ¡Ese dinero es de él! ¡Déjelo en paz!». El hombre que se detuvo era un joven de aspecto oportunista, cuyos ojos habían brillado con codicia al ver el dinero en el suelo. Se giró, sorprendido por la pequeña figura que ahora se interponía entre él y su presa fácil. Era una niña de no más de 8 años, con un vestido sencillo pero limpio y una mirada que mezclaba inocencia y una fiereza inesperada. Sostenía una pequeña canasta con unas cuantas flores que habían visto días mejores. El joven titubeó, avergonzado por la mirada de la niña, y con un murmullo de excusa, se escabulló entre la multitud indiferente. Ricardo permaneció inmóvil, oculto tras sus gafas oscuras, procesando la escena. Su experimento social, repetido docenas de veces en diferentes ciudades, siempre había tenido el mismo resultado: el robo, la indiferencia, la confirmación de su cínica visión del mundo, una visión forjada en traiciones pasadas, en socios que le habían robado y en una vida donde cada relación parecía tener un precio. Pero esto era una anomalía, una variable que su sistema no había previsto. La niña se arrodilló a su lado y su voz se suavizó. «Señor, ¿está usted bien? Vi que se le cayó su dinero». Sin esperar respuesta, sus pequeñas manos comenzaron a recoger los billetes esparcidos por la acera sucia, con una concentración y honestidad que eran casi dolorosas de observar. Ricardo, un hombre acostumbrado a sellar tratos de $1.000 millones con un apretón de manos calculado, se sintió completamente desarmado. Sintió el calor de su pequeña mano rozando la suya al entregarle el último billete. «Aquí tiene, señor, creo que está todo», dijo ella, su aliento formando una nubecita en el aire frío de la tarde. Ricardo asintió en silencio, incapaz de formular una palabra. Su garganta, acostumbrada a dar órdenes que hacían temblar a juntas directivas, estaba cerrada por una emoción que no sabía nombrar. «La calle es muy peligrosa para cruzar», continuó la niña, notando su aparente desorientación. «Si quiere, puedo ayudarlo a llegar al otro lado». Sin esperar su consentimiento, tomó con delicadeza su brazo, guiándolo con una seguridad que contradecía su tamaño. Ricardo, el poderoso Ricardo Montenegro, se dejó guiar. Por primera vez en décadas, no era él quien tenía el control. El contacto de su pequeña mano en su antebrazo era un ancla en un mar de confusión. Era un gesto puro, desinteresado, un acto de bondad sin agenda oculta. No había nada que ganar para ella, y aún así lo hacía. Cuando llegaron a la acera opuesta, ella soltó su brazo. «Ya está a salvo, señor. Tenga más cuidado con su dinero», le aconsejó con una seriedad adulta. Luego, con una sonrisa que iluminó su rostro por un instante, se dio la vuelta y se perdió entre la gente, su pequeña canasta de flores balanceándose a su lado. Ricardo se quedó allí, de pie, en medio del ruido de la ciudad,
pero sintiéndose en el más absoluto de los silencios. El experimento no solo había fallado, se había hecho añicos. Aquella niña no solo había recogido su dinero, había recogido los fragmentos de una creencia que él había considerado inquebrantable. Una hora después, en la cima de su rascacielos privado, el ático de Montenegro Corp, los harapos yacían en el suelo de mármol. Ricardo, de nuevo en su traje de diseño, miraba la ciudad a través de los ventanales panorámicos, pero no la veía. Solo veía el rostro de aquella niña. Levantó el intercomunicador. «Marcos», dijo a su jefe de seguridad, su voz extrañamente tensa. «Necesito que encuentres a alguien». Una niña de unos 8 años vende flores en la Plaza de la República. La quiero localizada antes del anochecer. Hizo una pausa, la imagen de la sonrisa de la niña grabada en su mente. Quiero saber todo sobre ella, absolutamente todo. El desasosiego era un huésped inusual en el santuario minimalista de Ricardo Montenegro. Caminaba de un lado a otro sobre el impecable mármol italiano, una pantera enjaulada en su propia atalaya de cristal y acero. El eco de sus pasos caros era el único sonido que rompía el silencio, un ritmo que delataba la tormenta en su interior. La imagen de la pequeña vendedora de flores había abierto una fisura en la armadura de cinismo que había tardado años en perfeccionar. No era compasión lo que sentía, se repetía a sí mismo, sino una simple curiosidad intelectual, una anomalía que requería ser analizada y archivada. Marcos, su hombre de confianza y jefe de seguridad, no tardó en llegar. Era un individuo discreto y eficiente, la sombra que ejecutaba las voluntades del titán tecnológico sin hacer preguntas. Entregó una tableta digital a Ricardo. En la pantalla, un dossier confidencial compilado con una rapidez que solo el dinero y la influencia podían comprar. «Señor, tenemos la información que solicitó». Ricardo se sentó en su sillón de cuero, un trono desde el cual observaba el mundo como un tablero de ajedrez. Sus dedos se deslizaron por la pantalla fría, absorbiendo los datos. El nombre de la infante era Sofía Ramírez, de 8 años. Huérfana de padres, vivía bajo la tutela de su abuela materna, Elena Vargas. Su hogar era un modesto apartamento en un barrio obrero, al otro lado de la ciudad, un mundo a años luz de distancia de aquel rascacielos. La palabra desahucio brillaba en rojo en el informe. Tenían un aviso de desalojo inminente por 3 meses de alquiler impagado. La siguiente sección detallaba la situación médica. Elena Vargas, de 67 años, padecía una insuficiencia cardíaca congestiva severa. Requería una intervención quirúrgica compleja y costosa, un procedimiento completamente fuera del alcance de su precaria pensión y de los ingresos insignificantes que la pequeña Sofía obtenía vendiendo flores en la plaza. La niña no solo le había ofrecido su brazo, le estaba ofreciendo literalmente todo lo que tenía en el mundo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo, una sensación extraña y profundamente humana. Continuó leyendo, profundizando en el historial familiar. Fue entonces cuando un nombre detuvo su mirada. Julián Ramírez, abuelo paterno de Sofía, fallecido hacía una década. El nombre resonó en los corredores de su memoria, un eco lejano y débil. Julián Ramírez. ¿Un inventor? ¿El dueño de una pequeña empresa de software que él había adquirido? No, absorbido. Fue una de sus primeras adquisiciones hostiles,
un movimiento agresivo que lo catapultó a las grandes ligas. Recordaba vagamente al hombre, idealista, brillante, pero sin instinto para los negocios. Lo había aplastado sin pensarlo 2 veces. Ricardo apartó la idea de su mente con un gesto de impaciencia. Era una coincidencia irrelevante, un fantasma de un pasado enterrado bajo capas de éxito y riqueza. Su problema actual no era un empresario fallido, sino una niña valiente y su abuela enferma. La conexión era una distracción sin importancia. El foco debía estar en la solución. Marcos seguía de pie, esperando órdenes. ¿Señor? Ricardo levantó la vista de la tableta, sus facciones endurecidas de nuevo, la máscara de control firmemente en su lugar. Quiero que se pague la cirugía de la señora Vargas, la mejor clínica, los mejores especialistas, y liquide la deuda del alquiler, todo de forma anónima, a través de la Fundación Montenegro. Que no haya ningún rastro que me vincule a ellas. Esto es una simple obra de caridad, nada más. Creía que con esa orden, con ese gesto de poder a distancia, podría cerrar el capítulo. Pagaría, resolvería el problema y volvería a su existencia ordenada y vacía, con la anomalía contenida y el universo devuelto a su equilibrio cínico. No podía estar más equivocado. Al intentar mantenerse al margen, solo estaba retrasando lo inevitable. El momento en que la vida real, desordenada y terriblemente humana, derribaría la puerta de su fortaleza de marfil. El plan de Ricardo era impecable en su lógica corporativa. Una transacción limpia, distante y eficiente. Había movilizado los recursos de su fundación, una entidad caritativa que usaba más como escudo fiscal y herramienta de relaciones públicas que como un verdadero canal de filantropía. Los abogados habían comenzado los trámites, los administradores contactaban con el hospital y los contables preparaban las transferencias. Sin embargo, el mundo de la necesidad humana no opera con la misma velocidad que las finanzas de alto nivel. La burocracia, incluso la de su propia creación, se movía con una lentitud exasperante, una red de protocolos y verificaciones que chocaba frontalmente con la urgencia de la vida real. Mientras tanto, en el humilde apartamento del barrio obrero, la realidad no esperaba. El propietario, harto de promesas vacías, se presentó con el aviso de desalojo definitivo en la mano. La confrontación fue breve y brutal. La tensión acumulada, el miedo constante y la desesperanza finalmente hicieron mella en el frágil corazón de Elena. Un dolor agudo le atravesó el pecho y se desplomó en el suelo, luchando por respirar ante los ojos aterrorizados de su nieta. Sofía, presa del pánico, recordó el pequeño objeto que el misterioso hombre ciego había dejado caer junto con el dinero. Era un elegante tarjetero de metal. En su interior, una única tarjeta de visita, negra y minimalista, con un nombre Ricardo Montenegro y un número de teléfono personal. Lo había guardado, pensando en devolvérselo si lo volvía a ver. Ahora, en su desesperación, era su única esperanza. Con los dedos temblorosos, marcó los números en el viejo teléfono de la casa. La llamada atravesó las capas de seguridad de Ricardo, llegando directamente a su dispositivo personal, una intrusión que nadie más que un puñado de personas en el mundo podía lograr. Estaba en medio de una videoconferencia con su equipo en Tokio, discutiendo la adquisición de una nueva startup. La pantalla mostró un número desconocido. Su primer instinto fue ignorarlo, pero algo lo detuvo. Contestó.
La voz al otro lado era un hilo de pánico infantil. ¿Señor Montenegro? Soy Sofía, la niña de la plaza. Mi abuela se ha caído, no puede respirar. El dueño de la casa está aquí. Por favor, ayúdenos. El mundo de los negocios se desvaneció. Las cifras millonarias, las proyecciones de mercado, todo se convirtió en un ruido de fondo sin sentido. Ricardo colgó abruptamente la conferencia, dejando a sus ejecutivos atónitos. Gritó órdenes a Marcos por el intercomunicador. «Prepara el coche ahora y envía una ambulancia privada a esta dirección de inmediato». En menos de 15 minutos, el sedán negro de lujo, un vehículo que usualmente se deslizaba por distritos financieros, irrumpía en las estrechas calles del barrio de Sofía, atrayendo las miradas de todos los vecinos. Ricardo salió del coche justo cuando los paramédicos entraban en el edificio. Subió las escaleras de dos en dos, el corazón latiéndole con una urgencia que no sentía desde sus días de luchas iniciales. La escena en el apartamento era de un caos desolador. Los paramédicos estabilizaban a Elena mientras Sofía sollozaba en un rincón. El propietario, ahora incómodo y nervioso por la repentina aparición de un hombre tan imponente, intentaba balbucear una justificación. Ricardo lo silenció con una mirada gélida y una sola frase. «Envíeme la factura de todo lo que se debe. Duplicaré la cantidad si no vuelve a molestar a esta familia». Luego se arrodilló junto a Sofía. Dejó a un lado su aura de poder, su armadura de frialdad, y por primera vez su voz fue suave, desprovista de toda arrogancia. «Tranquila, Sofía. Todo va a estar bien. Yo me encargo». Acompañó a la ambulancia al hospital más exclusivo de la ciudad, un lugar que respondía a sus órdenes sin demora. Aseguró personalmente la mejor suite, habló directamente con el jefe de cardiología y garantizó que Elena recibiera una atención que normalmente estaba reservada para la realeza o para magnates como él. Su plan de anonimato había saltado por los aires. Se había visto forzado a abandonar la distancia segura de su torre de control para sumergirse de lleno en el desorden impredecible de la vida de Sofía. Había cruzado un umbral y sospechaba con una mezcla de temor y una extraña expectación que ya no había vuelta atrás. El ambiente esterilizado de la clínica privada se había convertido en un territorio extrañamente familiar para Ricardo. Los pasillos, de un blanco impoluto y con un persistente olor a antiséptico, representaban la antítesis de su propio mundo. Un universo de maderas nobles, cuero italiano y el silencio curado que solo la riqueza extrema puede comprar. Sus visitas, que comenzaron como una obligación gerencial para supervisar el progreso de su proyecto caritativo, se transformaron sutilmente en un ritual. Se decía a sí mismo que era para asegurarse de que su inversión en la salud de Elena Vargas producía los resultados esperados. Pero una parte honesta de su conciencia sabía que la verdadera atracción era la niña que esperaba junto a la cama de su abuela. Sofía, liberada de la abrumadora carga de la supervivencia, florecía. Su gratitud no era servil ni aduladora, era una alegría pura y contagiosa. Para ella, él no era el magnate Ricardo Montenegro, sino simplemente Ricardo, el amigo que había aparecido como un ángel guardián. En la pequeña sala de espera, mientras Elena descansaba, Sofía lo introducía en su universo. Un día,
Sacó de su mochila un viejo tablero de damas de plástico. Las piezas estaban gastadas por el uso, un artefacto de un mundo que Ricardo había olvidado que existía. «Juguemos», le dijo ella, con una autoridad natural que lo desarmaba. Él, un hombre que jugaba ajedrez estratégico con rivales internacionales por el control de mercados enteros, se sintió ridículo. «No creo que…», empezó a decir, pero la mirada expectante de Sofía lo silenció. Se sentó, rígido e incómodo, frente al pequeño tablero. Sus movimientos iniciales fueron mecánicos, calculados, aplicando una lógica compleja a un juego simple. Y perdía una y otra vez, porque Sofía no jugaba con estrategia, sino con una intuición juguetona y audaz. Se reía con cada pieza que le comía, una risa cristalina que resonaba en el austero entorno. «Piensas demasiado», le dijo ella en medio de una partida con la sabiduría de un viejo maestro zen. «A veces solo tienes que saltar». En ese momento, mientras ella movía una de sus piezas con un gesto triunfante, algo en la fachada de Ricardo se resquebrajó. Una sonrisa, leve pero inconfundible y absolutamente genuina, se dibujó en su rostro. Fue un movimiento involuntario, una reacción a la pureza de la escena. Sofía lo vio y sus ojos se iluminaron. «¡Ahí está! Sabía que podía sonreír de verdad». Ricardo se sintió expuesto, vulnerable, y trató de ocultarlo con una carraspera, pero el daño ya estaba hecho. La conexión, antes un hilo tenue, se había convertido en un lazo renuente, pero cada vez más fuerte. Mientras tanto, desde la cama, Elena Vargas observaba estas interacciones con un corazón dividido. La gratitud que sentía era inmensa. Este hombre había salvado su vida y le había devuelto la infancia a su nieta. Sin embargo, el nombre Montenegro seguía siendo una espina clavada en su memoria. Una tarde, mientras Sofía dormía en un sillón, Elena sacó un viejo relicario. Dentro había una pequeña fotografía descolorida de su esposo, Julián, un hombre con ojos soñadores y una sonrisa llena de proyectos. Recordaba sus palabras, llenas de amargura y desilusión, sobre cómo Montenegro Corp. había devorado su pequeña empresa, su sueño, como un tiburón devora a un pez. ¿Era posible que el destino fuera tan cruel y tan irónico como para poner al destructor de su familia como su salvador? La idea era monstruosa y la apartaba, pero siempre regresaba. Lejos de allí, en una oficina opulenta, revestida de caoba oscura y cuero, Víctor Torres, el principal rival de Ricardo, estudiaba un informe. No era un informe financiero, sino un dossier de vigilancia. La repentina y ostentosa filantropía de Montenegro era una anomalía que no encajaba. Ricardo era un tiburón, un depredador frío. No hacía movimientos sin un beneficio estratégico. ¿Una niña y su abuela? ¿Pagando las mejores suites de hospital?, murmuró Torres para sí mismo, una sonrisa depredadora dibujándose en sus labios. Montenegro no tiene corazón, tiene una calculadora. Esto no es caridad, es una debilidad. Llamó a su principal investigador, un hombre especializado en desenterrar los secretos más oscuros de la élite. «Olvida sus activos», le ordenó Torres con una voz gélida. «Quiero que encuentres la conexión personal. Cava en el pasado de esa familia, los Ramírez, los Vargas. Encuentra el punto de origen de este repentino ataque de conciencia. Todo hombre, por poderoso que sea, tiene una herida original. Encuéntrala». La cacería había comenzado, y Ricardo, absorto en el calor inesperado de su nueva relación con Sofía,
Era completamente ajeno a la red que su adversario estaba tejiendo a su alrededor. La relativa calma que había comenzado a instalarse en la vida de Ricardo se hizo añicos con la urgencia de una llamada encriptada. Era Marcos, y su voz, normalmente un modelo de impasibilidad profesional, tenía un filo de alarma. «Señor, tenemos un problema grave. Víctor Torres lo sabe todo». El mundo de Ricardo, que por un breve instante había girado en torno a tableros de damas y sonrisas infantiles, se contrajo violentamente, volviendo a su eje de intriga corporativa y alto riesgo. El investigador de Torres había sido excepcionalmente bueno en su trabajo. Había desenterrado el esqueleto que Ricardo había creído enterrado bajo una década de éxito: la adquisición hostil de Innovaciones Ramírez, la pequeña empresa de software del abuelo de Sofía. Pero Torres no se había detenido ahí. Había conectado los puntos con una malicia quirúrgica, tejiendo una narrativa venenosa. El multimillonario que destruyó a una familia modesta y que ahora, consumido por una culpa tardía o por un retorcido capricho, jugaba a ser su salvador. La historia era dinamita mediática. Marcos le explicó la situación con una precisión sombría. Torres había filtrado el dossier completo a un conocido periodista de investigación, un hombre famoso por su periodismo de ataque, que se deleitaba en derribar ídolos públicos. El artículo ya estaba escrito. El título provisional era una obra maestra de la crueldad: El filántropo de la culpa, Ricardo Montenegro y la familia que destruyó para construir su imperio. La publicación estaba programada para dentro de 48 horas. El reloj había comenzado su cuenta regresiva. El impacto de la noticia golpeó a Ricardo como una fuerza física. No le importaba su propia reputación. Había navegado por aguas infestadas de tiburones durante toda su carrera y su piel era gruesa. Lo que lo paralizó fue la imagen de Sofía leyendo ese titular. La niña que lo veía como un héroe, como su amigo Ricardo, descubriendo que su ascenso se había cimentado sobre las ruinas del sueño de su abuelo. La pureza de su confianza, ese tesoro inesperado que había comenzado a valorar por encima de sus acciones en la bolsa, sería aniquilada. La traición sería absoluta, y esta vez él sería el traidor. La crisis se intensificó por otro frente. En el hospital, Elena había sufrido una recaída. El estrés emocional, la sospecha latente y la fragilidad de su condición habían conspirado en su contra. Los médicos informaron a Ricardo que, aunque la cirugía había sido un éxito técnico, su recuperación ahora dependía críticamente de un entorno libre de estrés y agitación emocional. Un escándalo público de esa magnitud, que la pondría a ella y a Sofía en el ojo del huracán mediático, podría tener consecuencias fatales. Las apuestas habían escalado a un nivel de vida o muerte. Ricardo se encerró en su oficina, el pánico y la furia luchando por el control. Su primer instinto fue el de siempre: atacar. Podría usar su poder para aplastar al periodista, comprar el medio de comunicación, iniciar una guerra legal contra Torres que los mantendría en los tribunales durante años. Podría desatar todo el arsenal de su imperio para silenciar la historia. Pero mientras sopesaba sus opciones, el rostro de Sofía se superponía a cada plan. Cada movimiento agresivo, cada contraataque, solo aumentaría el ruido, atraería más atención y finalmente la verdad, distorsionada y sensacionalista, llegaría a ella. No podía protegerla destruyendo a sus enemigos. Solo podía protegerla desapareciendo del radar.
La decisión se formó en su mente con una claridad gélida. No podía ganar esta batalla en su propio terreno. El campo de juego estaba diseñado para la destrucción, y lo único que quería proteger era la inocencia. Miró por la ventana panorámica no hacia la ciudad que había conquistado, sino hacia las lejanas colinas que se perfilaban en el horizonte. Allí tenía una propiedad, una casa de campo aislada, un santuario de silencio y privacidad lejos del caos urbano. Un refugio. Levantó el teléfono, su voz ahora tranquila, resuelta, la de un comandante tomando la única decisión táctica posible, la retirada estratégica. Marcos dijo: «Cancela todas mis reuniones, prepara el helicóptero, nos vamos de la ciudad, voy al hospital ahora mismo. Diles a los médicos que preparen a Elena para un traslado de alta prioridad. Nos llevaremos a la señora Vargas y a Sofía a un lugar seguro, lejos de todo esto. Tenemos que salir antes de que la tormenta estalle». El juego había cambiado. Ya no se trataba de ganar o perder en el mundo de los negocios. Se trataba de un rescate, una huida desesperada para salvar lo único que, sorprendentemente, se había vuelto irreemplazable. La operación de extracción se ejecutó con la precisión de una maniobra militar. Una ambulancia privada, sin insignias, transportó a Elena y a Sofía desde la clínica hasta un helipuerto discreto en las afueras de la ciudad. Sofía, ajena a la verdadera razón de la partida, estaba emocionada. Ricardo le había dicho que su abuela necesitaba aire puro del campo para su recuperación, una receta especial del doctor. Para ella era una aventura inesperada, una escapada de los confines del hospital. Elena, aunque débil, aceptó el traslado con una mezcla de confusión y confianza. El hombre que la había salvado ahora la estaba sacando de la ciudad con una urgencia que no entendía, pero en su estado, la resistencia no era una opción. El helicóptero se elevó sobre el laberinto de concreto y asfalto, dejando atrás el inminente estallido mediático. Mientras la metrópoli se encogía hasta convertirse en un tapiz de luces distantes, Ricardo sintió cómo se aflojaba un nudo en su pecho que no sabía que tenía. Por primera vez en días, podía respirar. Durante el vuelo observó a Sofía, quien pegaba su rostro a la ventanilla, maravillada por la vista de las nubes y las montañas que se acercaban. Su alegría era un bálsamo para el alma atormentada de Ricardo, un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Aterrizaron en una extensa propiedad enclavada en un valle verde, un oasis de tranquilidad a kilómetros de la carretera más cercana. La casa de campo no era una cabaña rústica, sino una obra maestra de la arquitectura moderna, construida con piedra local, madera y vastos paneles de vidrio que integraban el paisaje en cada habitación. Sin embargo, a pesar de su lujo, el lugar emanaba una paz profunda. Un equipo médico discreto, contratado por Marcos, ya estaba instalado en un ala de invitados para garantizar el cuidado continuo de Elena. Los días siguientes en el refugio transcurrieron a un ritmo diferente, gobernados por el sol y la naturaleza en lugar de por los mercados bursátiles y las agendas. Ricardo, despojado de sus trajes de Savile Row y vistiendo ahora jeans y suéteres de cachemira, parecía un hombre diferente. Sin reuniones a las que asistir ni llamadas que devolver, se encontró con un vacío de tiempo que inicialmente lo desorientó. Su identidad estaba tan entrelazada con su trabajo que sin él se sentía a la deriva. Fue Sofía, una vez más, quien llenó ese vacío. Se convirtió en su guía en este nuevo mundo.
Le enseñó a identificar las constelaciones en el cielo nocturno, un lienzo de estrellas tan brillante y claro que Ricardo nunca había visto desde su contaminada ciudad. Le mostró cómo encontrar los nidos de los pájaros en los viejos robles que rodeaban la casa. Juntos dieron largos paseos por los senderos del bosque, en silencio a veces, un silencio cómodo que Ricardo nunca había compartido con nadie. En una de esas tardes se sentaron junto a un arroyo que serpenteaba por la propiedad. Sofía, con la seriedad de un filósofo, le preguntó: «Ricardo, ¿tú eres feliz?». La pregunta, tan directa y simple, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él era rico, poderoso, exitoso. Pero, ¿feliz? Se dio cuenta de que había confundido el éxito con la felicidad durante tanto tiempo que ya no sabía distinguirlos. Miró a la niña, a la naturaleza que los rodeaba, y por primera vez no tuvo una respuesta calculada. «No lo sé, Sofía», admitió, y la honestidad en su propia voz lo sorprendió. «Creo que estoy aprendiendo a serlo». Lejos de su torre de poder, despojado de los símbolos de su estatus, Ricardo Montenegro fue confrontado con su propia humanidad. La vulnerabilidad de Elena, la inocencia de Sofía y la abrumadora paz del valle comenzaron a erosionar las últimas defensas de su cinismo. Descubrió que la satisfacción que obtenía al ver a Elena sonreír débilmente o al escuchar la risa despreocupada de Sofía era más profunda y real que cualquier trato multimillonario que hubiera cerrado. Este refugio, diseñado para protegerlas de una amenaza externa, se había convertido en un santuario para su propia alma, obligándolo a enfrentar al hombre que era cuando nadie lo miraba, cuando no tenía nada que demostrar. Era una versión de sí mismo que apenas reconocía, y extrañamente le gustaba. La tranquilidad del valle era un bálsamo, pero no podía silenciar los ecos del pasado. Con cada día que pasaba, la salud de Elena mejoraba visiblemente. El aire limpio, la ausencia de estrés y el cuidado médico constante obraban maravillas. Con su fortaleza física, también regresaba su claridad mental, y con ella la duda que había intentado reprimir. El comportamiento de Ricardo era una contradicción andante. La ternura con la que trataba a Sofía, la preocupación genuina que mostraba por su bienestar, chocaba violentamente con la imagen nebulosa que guardaba del despiadado hombre de negocios llamado Montenegro. Sentía que le debía a su nieta, a la memoria de su esposo y a sí misma, enfrentar esa disonancia. La oportunidad se presentó una noche de lluvia torrencial. La tormenta había aislado aún más la propiedad, creando una atmósfera íntima y cargada de electricidad. Sofía ya dormía plácidamente en su habitación. Ricardo estaba en la gran sala, contemplando las llamas danzantes en la chimenea, perdido en sus pensamientos. Elena se acercó a él, apoyándose en un bastón, su figura frágil pero su mirada firme. Llevaba consigo una pequeña caja de madera que Ricardo no había visto antes. «Ricardo», dijo ella, su voz suave pero con un peso inconfundible. «Hay algo que necesito preguntarte, algo que me ha estado consumiendo». Ricardo se giró, su expresión serena alterada por una premonición de que la paz de aquel refugio estaba a punto de romperse. Asintió, invitándola a continuar. Elena se sentó en un sillón frente a él y abrió la caja. Dentro había fotografías antiguas, cartas y un objeto metálico,
un prototipo de algún dispositivo electrónico que Ricardo no reconoció. Ella le tendió una fotografía descolorida por el tiempo. En ella, un hombre más joven, con una sonrisa optimista y ojos brillantes de inteligencia, posaba orgulloso frente a un pequeño edificio con un letrero que decía «Innovaciones Ramírez». «Este era mi esposo Julián», dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Era un hombre brillante, un soñador. Creía que la tecnología debía servir a las personas, no controlarlas. Creó un software de interfaz intuitiva que estaba años adelantado a su tiempo. Esa pequeña empresa era toda su vida, nuestro futuro. El nombre, el rostro, el letrero... Todas las piezas del rompecabezas que Ricardo había ignorado deliberadamente encajaron en su lugar con una violencia devastadora. El recuerdo, antes un eco lejano, ahora era un grito ensordecedor en su mente. Recordó la adquisición, la brutalidad eficiente con la que había desmantelado la pequeña compañía para absorber su propiedad intelectual. Recordó haber desestimado a Julián como un idealista ingenuo, un obstáculo menor en su camino hacia la cima. Montenegro Corp. Compró su empresa, continuó Elena, su mirada fija en el rostro de Ricardo, buscando cualquier señal. Pero no fue una compra, fue una demolición. Lo aplastaron, lo dejaron sin nada. La batalla legal, la humillación. Le rompieron el espíritu. Julián murió de un infarto un año después. Los médicos dijeron que fue el estrés, la pena de ver el trabajo de su vida convertido en cenizas. El silencio en la habitación se hizo pesado, denso, solo roto por el crepitar del fuego y el golpeteo incesante de la lluvia contra los cristales. Ricardo no podía apartar la mirada de la fotografía. El rostro sonriente de Julián Ramírez lo acusaba desde el pasado. La niña que dormía en el piso de arriba, esa fuente de luz inesperada en su vida vacía, era la nieta del hombre cuyo sueño había aniquilado para construir el suyo. La deuda no era una coincidencia casual, era el pilar podrido sobre el que se había edificado su imperio. Levantó la vista hacia Elena. Su rostro, antes una máscara de poder y control, estaba ahora desnudo, mostrando la cruda devastación de un hombre enfrentado a la magnitud de su pecado. No había excusas, no había justificaciones, solo la verdad, fría y cortante. «Fui yo», dijo con una voz ronca, apenas un susurro. «Yo era joven, ambicioso, implacable. Para mí era solo un negocio, un peldaño más en la escalera. Nunca pensé en el hombre detrás de la empresa, nunca pensé en su familia». La confesión quedó suspendida en el aire, un acto de rendición total. En ese momento, Elena vio al verdadero Ricardo Montenegro, no al magnate, no al salvador, sino a un hombre quebrado por el peso de una revelación que había llegado una década demasiado tarde. La verdad finalmente revelada no trajo alivio, solo el dolor agudo y purificador del arrepentimiento. La confesión de Ricardo resonó en la sala como el tañido de una campana fúnebre. Elena lo observó, no con el odio que él esperaba, sino con una profunda y agotada tristeza. El monstruo que había imaginado durante años se había desvanecido, reemplazado por la figura de un hombre torturado, un arquitecto de su propia miseria. La revelación, aunque dolorosa, había traído una extraña forma de cierre. Sin embargo, la tregua emocional fue efímera.
rota por la vibración insistente del teléfono satelital que Marcos había dejado para emergencias. Era el único vínculo con el mundo que habían dejado atrás. Ricardo contestó, su mano temblando ligeramente. La voz de Marcos era tensa. Señor, Torres ha movido ficha. No va a esperar más. Ha enviado un ultimátum a través de mis canales. La tormenta que habían intentado eludir estaba a punto de golpear la puerta de su santuario. El mensaje de Víctor Torres era un golpe maestro de crueldad corporativa, desprovisto de cualquier sutileza. No quería dinero, no quería una disculpa pública. Quería la humillación total. El ultimátum era simple. Ricardo debía cederle el control total de Montenegro Corp. Le ofrecía un acuerdo de adquisición por una fracción simbólica de su valor real. Un precio tan insultantemente bajo que era un claro acto de dominación. Si Ricardo se negaba, el dossier completo, con entrevistas antiguos empleados de Julián Ramírez y documentos de la adquisición hostil, se entregaría no solo a un periódico, sino a una docena de agencias de noticias internacionales a la mañana siguiente. Sería una carnicería mediática global. Ricardo escuchó los términos en silencio, el peso de cada palabra aplastándolo. Montenegro Corp. No era solo su empresa, era su identidad, el monumento a su inteligencia, a su ambición, a toda su vida. Renunciar a ella era renunciar a sí mismo, a la única versión de él que había conocido. Su instinto primario, el depredador que había sobrevivido y prosperado en la jungla corporativa, le gritaba que luchara. Podía contraatacar, exponer los propios secretos de Torres, convertir esto en una guerra de destrucción mutua asegurada. Podía sacrificar a la familia Ramírez en el altar de su orgullo, justificándolo como un daño colateral inevitable. Pero entonces, sus ojos se posaron en la pequeña caja de madera que Elena había traído. Vio la foto de Julián y pensó en Sofía, durmiendo en la habitación contigua, soñando sueños inocentes en una casa construida sobre la ruina de su abuelo. Si luchaba, la historia saldría a la luz de todos modos. La metralla del escándalo la alcanzaría, destrozando su mundo y manchando su visión de él para siempre. Se convertiría, a sus ojos, en el villano que la historia de Torres pintaría. Proteger su imperio significaba destruir el alma de la niña que le había enseñado a sentir de nuevo. La elección se volvió dolorosamente clara. No era una decisión empresarial, era una cuestión moral. ¿Qué valía más? ¿El legado de acero y cristal que llevaba su nombre o la frágil paz de una niña que le había mostrado cómo encontrar nidos de pájaros? Por primera vez en su vida, el balance no se medía en dólares, sino en humanidad. La redención tenía un precio, y él, un hombre que siempre había calculado cada coste, finalmente entendió que algunos valores eran absolutos. Se levantó y caminó hacia la gran ventana, mirando la lluvia que azotaba el valle. La naturaleza, indiferente a su dilema, seguía su propio curso implacable. Se vio a sí mismo en esa tormenta. Un hombre que había creado su propia tempestad y que ahora tenía la oportunidad de calmarla. Se giró hacia Elena, quien lo había estado observando, leyendo la agonía en su rostro. «Él quiere la compañía», dijo Ricardo. Su voz desprovista de la arrogancia de antaño, teñida de una extraña serenidad. Quiere todo, a cambio de su silencio.
Elena no dijo nada. Simplemente esperó. Ricardo tomó el teléfono satelital de nuevo. Marcó el número de su abogado personal, el hombre que había ejecutado sus más audaces maniobras corporativas. «Prepara los documentos», ordenó Ricardo, su voz firme, la de un hombre que ha tomado una decisión irrevocable. «Aceptamos la oferta de Víctor Torres. Transfiere el control total de Montenegro Corp. Sin condiciones, sin negociaciones. Solo asegúrate de que el acuerdo incluya una cláusula de confidencialidad de hierro. La historia sobre la familia Ramírez nunca debe ver la luz del día». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Su abogado protestó, habló de locura, de suicidio profesional. Pero Ricardo fue tajante. «¡Hazlo!». Colgó el teléfono y un silencio profundo llenó la habitación. En ese acto, había desmantelado su vida pieza por pieza. Había sacrificado su fortuna, su poder, su reputación en el mundo que conocía, todo en el altar de una promesa silenciosa hecha al fantasma de un hombre al que había destruido, y a la inocencia de una niña que lo había reconstruido. No se sintió derrotado. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. La noticia estalló en el mundo financiero como un terremoto inesperado. «Ricardo Montenegro cede su imperio», titulaban los principales diarios económicos. Los analistas estaban desconcertados, especulando sobre una crisis de salud oculta, un colapso nervioso o una jugada estratégica incomprensible. La narrativa oficial, cuidadosamente elaborada por los abogados, hablaba de un deseo de retirarse de la vida pública para buscar proyectos más personales. Víctor Torres, en su primera rueda de prensa como nuevo CEO de la rebautizada Torres Global Tech, se presentó como el visionario que llevaría la compañía a una nueva era, insinuando que el antiguo liderazgo se había vuelto complaciente. La verdadera razón del traspaso, el chantaje y el sacrificio, quedó enterrada bajo capas de jerga legal y acuerdos de confidencialidad. La historia de la familia Ramírez se desvaneció antes de nacer. En el refugio del valle, el mundo exterior parecía un eco lejano. Ricardo siguió las noticias en su tableta con una extraña sensación de desapego, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona. El hombre que había perdido un imperio no era el mismo que estaba sentado en el porche, viendo a Sofía intentar enseñarle a una ardilla a comer de su mano. La pérdida material, que habría sido cataclísmica para su antiguo yo, ahora se sentía como el desprendimiento de una piel vieja y pesada. Había una ligereza en su ser que no había experimentado nunca. Sin embargo, el sacrificio tuvo consecuencias tangibles. La casa de campo, junto con el resto de sus activos de lujo, formaba parte del acuerdo. Tenían una semana antes de que los nuevos propietarios tomaran posesión. La burbuja de seguridad que había creado estaba a punto de estallar, y debían enfrentarse a un futuro incierto. Ricardo había conservado una suma modesta, suficiente para vivir sin ostentaciones, pero una minucia comparada con su anterior fortuna. Era, a todos los efectos, un hombre común. Fue Elena quien lideró la transición. La mujer que había sido aplastada por la vida, ahora, con la verdad revelada y su salud restaurada, mostraba una resiliencia formidable. La revelación del pasado, seguida por el monumental sacrificio de Ricardo, había obrado un cambio profundo en ella. El rencor que había albergado durante una década se había disuelto.
reemplazado por una comprensión y una empatía complejas. Vio en Ricardo no al destructor de su esposo, sino a un hombre que había pagado su deuda de la manera más absoluta posible. Una tarde, mientras empacaban sus pocas pertenencias junto con algunos libros y objetos que Ricardo había decidido conservar, Elena se le acercó. «Julián nunca quiso ser rico», le dijo ella, su voz suave pero firme. Él quería construir cosas que ayudaran a la gente. Creía en el potencial de las personas, no en el de las corporaciones. Lo que hiciste, renunciar a todo para proteger a Sofía, para honrar ese principio, creo que finalmente le habría dado paz. En sus palabras no había solo perdón, había aceptación. Era el cierre de un círculo, la curación de una herida que había supurado durante años. El trío improbable, el magnate caído, la abuela resiliente y la niña ajena a todo el drama, abandonó el valle. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en una ciudad costera tranquila, lejos del epicentro de sus vidas anteriores. El lugar era sencillo, con muebles de segunda mano y paredes que necesitaban una mano de pintura. Para Ricardo el contraste con su antiguo ático era abismal, pero la casa se sentía más cálida, más viva. El silencio aquí no era el vacío de la soledad, sino la paz de la compañía. Comenzaron a construir una nueva normalidad. Ricardo, despojado de su identidad corporativa, descubrió habilidades que no sabía que poseía. Aprendió a cocinar, guiado por las recetas de Elena. Acompañaba a Sofía al colegio cada mañana, una rutina simple que le proporcionaba una satisfacción inmensa. Por las noches, en lugar de revisar informes de mercado, leía cuentos a la niña hasta que se quedaba dormida. Se estaban convirtiendo, de la manera más orgánica e inesperada, en una familia. Una familia forjada no en la sangre, sino en los escombros de una tragedia y la elección consciente de la redención. La pérdida había sido inmensa, pero el beneficio emocional, la conexión genuina que ahora compartían, era un tesoro de un valor incalculable. Había transcurrido un año. El ritmo de sus vidas ahora lo marcaban las estaciones y el calendario escolar, no los cierres de mercado ni las juntas de accionistas. El pequeño apartamento en la ciudad costera se había transformado. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían los coloridos dibujos de Sofía y fotografías de sus días en la playa. El aroma del café recién hecho y del estofado de Elena reemplazó el recuerdo de los ambientadores de diseño del ático de Ricardo. El hogar no era un lugar, habían aprendido, sino una constelación de afectos. Ricardo Montenegro ya no existía en el ojo público. Era simplemente Ricardo, un hombre que encontraba un propósito en las pequeñas cosas. Había utilizado su agudo intelecto y su vasta experiencia no para acumular riqueza, sino para crear algo significativo. Fundó una pequeña consultoría, operando desde una modesta oficina con vistas al puerto, dedicada a ayudar a pequeños emprendedores y startups tecnológicas. Les enseñaba a navegar el complejo mundo de los negocios, a proteger su propiedad intelectual y a crecer sin ser devorados por los gigantes corporativos. Se había convertido en el mentor que Julián Ramírez nunca tuvo, un guardián de sueños en lugar de un destructor. Era su penitencia y su pasión, un acto diario de enmienda. La escena final se desarrolla en una tarde soleada de sábado, en un parque lleno de familias. Ricardo empuja a Sofía en un columpio, cada vez más alto,
y la risa de la niña es la banda sonora de su nueva vida. Elena, sentada en un banco cercano, los observa con una sonrisa serena. Su corazón, tanto física como metafóricamente, estaba sano. La sombra del pasado se había disipado, dejando espacio para la luz del presente. «¡Más alto, Ricardo! ¡Más alto!», grita Sofía, su cabello ondeando al viento. Ricardo sonríe, una sonrisa fácil y genuina que ahora le resulta natural. «¡Agárrate fuerte, capitana!». Más tarde, mientras caminan por un sendero bordeado de flores, Sofía se detiene y le tapa los ojos con sus manitas. «Adivina qué veo», le dice, iniciando un juego que solían jugar. Ricardo, envuelto en la oscuridad cálida de sus manos, se permite sentir el momento. Puede oír el murmullo de las olas a lo lejos, el canto de los pájaros, el olor a sal y a hierba recién cortada. «Veo un cielo azul», dice él. «No», ríe ella. «Es trampa, no puedes ver». «No necesito ver con los ojos, Sofía», responde él, su voz suave. Y en esa frase encapsula la verdad más profunda de su viaje. Durante años había fingido ser ciego para probar la oscuridad del mundo, solo para descubrir que la verdadera ceguera era la suya, una incapacidad para ver el valor en la bondad, la riqueza en la conexión y la luz en el alma humana. Había necesitado que una niña lo tomara de la mano y lo guiara, no a través de una calle, sino a través de las ruinas de su propia vida, para enseñarle a ver de verdad. A veces, las mayores fortunas no se encuentran en las cuentas bancarias ni en los imperios que construimos, sino en los puentes que creamos hacia otros corazones. Ricardo Montenegro perdió el mundo para ganar un alma, descubriendo que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en la capacidad de ver el valor de una sola vida por encima de todo lo demás. Fingió ser ciego para poner a prueba a la humanidad, y fue una niña quien le demostró que para ver la luz, primero debes estar dispuesto a abrir el corazón. Porque la riqueza que perdura no es la que se acumula, sino la que se comparte.